Amén. Fortísimo el aplauso. Muchas gracias, amados hermanos. Que Dios nos bendiga, iglesia. Vamos a abrir la palabra en el libro de los Hechos. Libro de los Hechos, capítulo 7. Si me regalan monitores, hermanos, que no hay absolutamente nada. Hechos, capítulo 7. Vamos a tener una lectura un poco amplia, pero que vale la pena para todo lo que vamos a hablar en esta mañana. Hechos capítulo 7, se ponen en pie cuando ya lo tengan. Libro de los Hechos capítulo 7, versículos del 17 en adelante. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice la escritura: pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto, hasta que se levantó en Egipto otro rey, refiriéndose a otro faraón que no conocía a José. Este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que expusiesen a la muerte a sus niños, para que no se propagasen. En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios, y fue criado 3 meses en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en, ¿qué dice, hermanos? En palabras y obras. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió, e hiriendo al egipcio vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Y al día siguiente se presentó a unos de ellos que reñían, y los ponía en paz, diciendo: varones hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír esta palabra, Moisés, ¿qué dice que hizo? Huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama de fuego de una zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión, y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Y le dijo el Señor: quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su gemido, y he descendido para librarlos. Ahora pues ven, te enviaré a Egipto. A este Moisés, a quien habían rechazado, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios, como dice, hermanos, como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Este lo sacó habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto y en el mar Rojo y en el desierto por 40 años. Este Moisés
es el que dijo a los hijos de Israel: profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y que recibió palabra de vida que darnos, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon, y en sus corazones se volvieron a Egipto. Hasta ahí dejamos la lectura y vamos a orar. Padre, gracias te damos en esta mañana por lo bueno y maravilloso que eres. Gracias, Señor, porque la palabra es tan edificante, la palabra es tan desafiante. Y esta hora, Señor, nosotros no queremos ser creyentes de aquellos que simplemente se emocionan con un culto, con una temporada dentro de la iglesia, en el mismo servicio, sino que queremos ser creyentes que experimenten a ese Dios de la zarza que experimentó Moisés, el cual hizo que hiciese grandes obras, prodigios y milagros. Háblanos al corazón, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, mis amables hermanos. Es muy común, atención por favor, voy a ser muy breve y concreto estos 30 minutos. Es muy común ver creyentes que viven su cristianismo por temporadas. Es decir, que tienen esa emoción de poder entregarse a Dios, de asistir a una iglesia, probablemente de involucrarse en algún servicio, probablemente en ser promotores del evangelio y evangelizar o ganar almas, pero que cuando pasa esa temporada se enfrían. Cuando pasa esa temporada huyen, y lo que hacen algunas veces es quedarse sin congregarse, o por el contrario, lo que hacen es simplemente andar de iglesia en iglesia. Es decir, no tenemos a alguien que pueda tener un evangelio de determinación, un evangelio de esos que, como dice el corito, nada, no nada me ha de mover, nada, no nada, porque es mi vida plantada en la roca que es Cristo, y nadie me mueve de ahí. Nadie me hace que yo huya de la iglesia, nadie hace que yo salga de los ministerios. ¿Por qué hemos tomado el libro de los Hechos capítulo 7? Bueno, le explico brevemente el contexto de manera rápida. El evangelio en Jerusalén ha tenido un auge tremendo, pero sin embargo también en el lado de Galilea también se ha disparado la gente que va aceptando ese mensaje, aceptando la salvación. Y mientras en Jerusalén se dedican mucho al pueblo judío, en Galilea comienzan a tener lo que se llamaban los heleno-cristianos. Ahí aparece la necesidad de tener diáconos, que son 7. Libro de los Hechos capítulo 5, libro de los Hechos capítulo 6, nos narran que nombraron a 7 diáconos, que estos también, de la misma forma que los apóstoles fueron protagonistas, también ellos fueron protagonistas para poder llevar a cabo digamos, la evangelización. Y nos encontramos con uno llamado Esteban, quien está acusando a los judíos que ellos fueron los que mataron al autor de la vida, que ellos son los que mataron al Salvador, que ellos, y en ese sentido, en esta defensa que él presenta, antes de que fuera apedreado, comienza a narrar la vida de los patriarcas,
pero quiero detenerme en esa porción que tomamos de base desde el versículo 17. ¿De quién va a comenzar a hablar Esteban, amados hermanos? De Moisés. Aunque hace referencia al patriarca Abraham, pero lo que hace en realidad es hacer referencia a Moisés. Y la vida de Moisés, atención, porque para entender el texto es necesario que usted discierna esto que le diré. La vida de Moisés, Esteban la divide en 120 años. ¿En cuántos años divide Esteban la vida de Moisés, hermanos? 120 años. Para Esteban, la vida de Moisés tiene la primera etapa, que es los 40 años de formación, o como dicen ahí el texto, mire, versículo 22. ¿Ya lo tiene? ¿Qué dice el versículo 22? Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios. ¿Y qué dice el texto? Era poderoso. ¿En qué? En palabras y en obra. Esa es la primera etapa de la vida de Moshe. El nombre es Moshe, nombre egipcio que significa el sacado de las aguas, el que Dios rescató de las aguas. Ese Moshe es el que ha dicho acá, siempre vean por favor, versículo 20. En aquel mismo tiempo nació Moisés. Y aquí viene una frase. ¿Qué dice que fue Moisés? Agradable a Dios. En términos bíblicos, el ser agradable a Dios es porque Dios tiene grandes cosas para aquellos los cuales le agradan. De los grandes personajes bíblicos que se menciona que agradaban a Dios, la mayor parte de ellos desarrollaron planes exageradísimos. Los hicieron porque Dios estaba con ellos. Y Moisés no es la diferencia. Moisés es alguien que dice el texto, él agradaba a Dios. Y lo primero que hizo fue rescatarle de las aguas. Entonces la primera etapa de Moisés, que Esteban está haciendo una reflexión en Hechos capítulo 7, está haciendo su defensa, consiste en la preparación. Moisés fue preparado en aspectos de astrología, en aspectos de arquitectura. Moisés fue preparado en la geopolítica egipcia. Moisés fue preparado en idiomas. Moisés fue preparado en geometría. Moisés fue preparado, por eso el texto dice, era poderoso en sus palabras y sus obras. Esa es la primera etapa. La segunda etapa, versículo 23. Y aquí quiero detenerme para hacer la reflexión más, digamos, medular de mi sermón de esta mañana. Dice el versículo 23, ¿lo tienen conmigo? Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, aquí viene ya lo que Esteban está dividiendo de las etapas de la vida. La segunda etapa, dice el versículo 30, pasados 40 años, ahí ya cumplió 80, ya solo le quedan 40 años. Entonces, primera etapa de preparación. La segunda etapa tiene que ver, y aquí está relacionado con nosotros, tiene que ver con las emociones de Moisés. Tiene que ver con el hecho de que Moisés se quiere sostener únicamente por las emociones. Podemos estar en una iglesia simplemente por las emociones. Es que a mí me dijeron que fuera a la iglesia porque yo estoy pasando un gran problema y entonces vine a la iglesia y Dios me ayudó y me quebrantó. Emociones, pero nunca determinación y nunca experiencia con Dios.
Es que me gusta el ministerio tal. Emociones. ¿Cómo hago para servir? Porque a mí siempre me ha gustado. Emociones. Fíjese que yo quisiera emociones, querer, sentir. Y Moisés lo caracteriza esta etapa también las emociones. Versículo 23. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, mire qué precioso el texto. Le vino, ¿qué dice? No. Ayúdeme a leer como que ha desayunado. ¿Le vino al qué? No hay determinación, sino que hay una emoción que él quiere hacer. Pero esto es un problema, porque cuando alguien se vincula emocionalmente a una iglesia, tarde o temprano se va a ver enfrentado a dificultades como lo hizo Moisés, y en lugar de reaccionar como Dios quiere que reaccionemos, lo vamos a hacer de mala manera. Por eso yo le ruego al Espíritu Santo que esta mañana el tabernáculo de Ciudad Delgado, del culto de las 10, podamos darnos cuenta que nuestra visita a este lugar, que el hecho de congregarnos, que el hecho de ser servidores, no lo motiva las emociones, lo motiva la experiencia que hemos tenido con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque si usted es motivado por las emociones, le va a suceder lo que le sucedió a Moshe. Dice el versículo: cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió, e hiriendo al egipcio, que hizo un Moisés emocional, vengó al oprimido. Cuando en toda la Biblia se nos ha enseñado que la venganza, ¿a quién le pertenece? ¿Qué está haciendo Moisés cuando trata con las emociones? Él mismo quiere resolver los problemas. Él mismo se llena de ira, él mismo se venga, él mismo quiere hacer las cosas a su manera. No, es que esto me la paga, es que esta me la paga, es que yo me voy a defender, es que yo no me voy a quedar callado, es que yo tal cosa, porque usted está actuando de manera emocional. ¿Sí aquí conmigo, hermanos? Si usted de las personas que al igual que Moisés, es que le vino al corazón congregarse tarde o temprano, cuando vengan los problemas, usted no va a reaccionar de manera correcta. Sigue diciendo el pasaje, versículo número 25, quiero que subrayen también. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad. Y miren el protagonismo. ¿Quién quiere tener el protagonismo? ¿Por mano qué? ¿Por mano qué? Suya. Es decir, él se había confundido creyendo que el protagonismo era de él. Cuando, amados hermanos, si usted le sirve a Dios, si usted es parte del ministerio de Dios, el protagonista nunca seremos nosotros. El protagonista siempre será el Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando la gente busca protagonismo, gloria al Señor, cuando la gente busca protagonismo es donde se dan las grandes dificultades. Es que no me reconocieron, es que no me hicieron tal cosa, es que no me dieron premio, es que no me dieron regalo, es que ahí nadie se fija, es que ahí tal cosa, porque creemos que los protagonistas debemos de ser nosotros. Si usted hace algo por Dios, sépalo y entiéndalo, su premio no está aquí en la tierra, su premio lo tiene el Señor en los cielos para cada uno de nosotros. Sigo leyendo el pasaje. Versículo 26. Al día siguiente se presentó uno de ellos que reñían y los ponía en paz, diciendo: varones hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? 27. Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros?
¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Ojo al 29. Y aquí viene el proceso que viven todos aquellos que simplemente se vinculan a una iglesia o a un ministerio de manera emocional. Este es el proceso. Versículo 29. Al oír esta palabra, ¿qué hizo Moisés? Me voy. Aquí nadie me reconoce. Aquí nadie me quiere, todos me odian, mejor me como un gusanito. Los hermanos son malos. Eso es lo que está haciendo Moisés, huyendo del mandato que ya le había dado Dios, huyendo de la responsabilidad. Pero ¿por qué está huyendo? Porque su vinculación primeramente fue emocional. Sí, es que yo quiero servir en ese ministerio, pero quiere servir en cuanto sirva la persona que a mí me gusta. Porque cuando deje de servir la persona que a mí me gusta, entonces yo también dejo de servir. Yo quiero estar en ese ministerio. ¿Por qué quiere estar? ¿Por determinación o porque ahí está su compadre? Y el día que está su compadre enojado y el día que se pelea, ya ninguno de los dos sirve, porque su vinculación era emocional. Le va a pasar la de Moisés, que al oír un problema, al oír un conflicto, al oír un reclamo, ¿qué hace, hermanos? Huye. Es que a mí no me gustan los problemas, yo mejor me voy, cobarde. Porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El problema que tú tienes cuando huyes de la iglesia, cuando huyes del ministerio, es que tu vinculación solamente fue emocional. Y hay otra cosa que pasa en Moisés. Y aquí dice el texto que huyó, versículo 29, y vivió en tierra, y vivió como extranjero en tierra de Madián. Y en tierra de Madián, ¿qué dice que hizo? Donde engendró. No está mal que Moisés esté viviendo una vida cotidiana. No está mal que esté viviendo una vida normal. Hace poco contaba un amigo y decía, fíjate que me encontré a fulano de tal. ¿Y qué te dijo? Que él no quiere saber nada de iglesias. Que no le hablen de iglesia para nada. Contaba el pastor un día de estos que murió una persona y cuando llegó al funeral le dijeron, por favor, dejó dicho el difunto que aquí no se acercara nadie de ninguna iglesia. Razones habrá tenido, no lo sabemos. Pero el problema de esto no es que vivas tu vida cotidiana. El problema de esto es que Dios tiene planes contigo. Y si no cambias la manera de vincularte a la iglesia, al servicio y a Dios mismo, si no lo cambias, que simplemente sean emociones, tú vas a ser igual que Moisés, alguien normal. Y quiero decirle, amados hermanos, Dios no nos ha llamado para cosas ordinarias. Él es el Dios que nos ha llamado para que hagamos cosas extraordinarias. ¿Alguien dice amén a esa palabra? Dios no quiere que simplemente seas una persona común y corriente, no. Él tiene grandes planes para ti. Por eso Jeremías dice, yo sé los planes que tengo para vosotros. Planes de bien y no de mal, para daros el fin que esperáis. Esos son los planes que Dios tiene. Cosas grandes. Dice otro texto que os enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, cosas que ojo no vio ni oído oyó, son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. ¿Ya han leído ese pasaje? La pregunta de esta mañana es, ¿por qué hemos huido? ¿Por qué no hemos tenido esa vinculación con Dios de manera determinante? Moisés se quedó en Madián. Madián no era ni Egipto ni la tierra prometida. Madián quedaba en el centro.
¿Y cómo dice que vivía ahí Moisés? Vivió como extranjero. Es decir, no va ni para atrás ni va para adelante. O dicho en palabras del Nuevo Testamento, en Apocalipsis dice, porque no eres ni frío ni caliente. ¿Qué es lo que va a hacer Dios? Te vomitará de su boca. Ahí está Moisés. Un hombre que al principio simplemente por las emociones quiso hacer las cosas a su manera, pero que no le funcionó. Pero aquí viene la última etapa de Moisés, la más gloriosa. Los primeros 80 años él los vive en preparación, en racionalidad, los vive en sus propias fuerzas, los vive en sus propias emociones. Versículo 30. Quiero que lo subraye, por favor. ¿Ya lo tienen, hermanos? Y aquí viene la última etapa de Moisés. Pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama de fuego de una zarza. 31. Entonces Moisés, ¿qué dice, hermanos? Mirando, se maravilló de la visión. Fíjense que hay personajes del Antiguo Testamento que la clave para entenderlos están en los verbos. Y el verbo con el cual se va a dar a conocer la vida de Moisés en el Antiguo Testamento es el verbo ver. Por eso es que desde que él nace, el relato del Éxodo dice que su hermana lo veía de lejos. Después dice que la hija del faraón lo vio. Y será ese el verbo que vincule a Moisés. Aquí también está diciendo lo mismo. Miren, entonces Moisés mirando. Ahora, mire, pastor, yo ya entendí. Llevo 10 años, llevo 12 años de ser creyente, pero a veces me flaquean las fuerzas, pero a veces me siento deprimido, me siento decepcionado, ya no quiero seguir, quiero renunciar, ¿qué hago? Lo que hizo Moisés. Esta mañana, amados hermanos, yo quiero que todos nosotros podamos estar seguros de que nuestro cristianismo no se basa en nuestras emociones. Queremos que nuestro cristianismo se base en esa experiencia que hemos tenido con el Dios de la zarza. Una experiencia inigualable, algo que yo no puedo hacer que usted lo experimente, algo que usted no puede hacer que otro lo experimente. Esto es algo que cada uno de nosotros puede vivir solamente cara a cara con Dios. El día que usted y yo, dice aquí el versículo 31, si quieren subrayen ahí, él primero vio, pero ¿qué dice el 31 en la segunda parte? Y acercándose, ese verbo, dice Hebreos, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Para que usted pueda tener una experiencia real con Dios, se tiene que acercar a Dios. Pastor, ¿y cómo me acerco a Dios? Lo puede hacer en la mañana a las 7, predicamos acerca de la oración, de las cosas que yo pierdo cuando yo no oro. Y una de las cosas que yo pierdo es tener esa relación cercana con la cara de Dios que va a presentar Lucas 11, que es la cara de un amigo y es la cara de un padre. Pero yo no lo voy a lograr si yo no me acerco. Acérquese. ¿Qué hace el que quiere ayuda? Se acerca. Ahí tengo un amigo yo medio loco que desde hace un mes, sí que yo estoy bien fregado, sí que tal cosa. Desde el primer día que él me comentó que se había quedado sin trabajo, desde el primer día yo le dije, acércate, acércate. Ha pasado un mes, se sigue quejando y yo le volví a poner, acércate, porque lo que yo te puedo dar se te va a acabar, pero lo que te va a dar Dios te va a durar siempre. No piense que va a arreglar sus problemas lejos de Dios.
No piense que va a arreglar sus problemas buscando un baile donde aparezca la música navideña para bailar. Eso no arregla los problemas. Eso le ayuda a olvidarlos por un momento. El que arregla los problemas se llama nuestro Padre Celestial, en la medida que nosotros nos acerquemos a Él. ¿Está usted en este momento sin empleo? Acérquese a Dios. ¿Se encuentra usted enfermo? Acérquese a Dios. ¿Tiene problemas con sus hijos? Acérquese a Dios. No hay problema que Dios no pueda ayudarle a resolverlo. No hay situación que Dios no la pueda transformar. Pero claro, el problema es que queremos que Dios trabaje de manera a domicilio. Y Dios también quiere que nosotros mostremos nuestro interés a buscarle, a honrarle, a humillarnos delante de Él. Por eso dice Crónicas 7:14, segundo libro de Crónicas, dice: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y buscar en mi rostro, o noto es buscar su rostro. Moisés ve la zarza, pero no se queda así de lejos. Moisés era como de esos jóvenes metiches, ¿va? Y ahí, ¿qué está pasando? Y comenzó a acercarse más, y acercarse más, y acercarse más. ¿Hasta cuándo? Miren ustedes cómo dice el pasaje. Y acercándose para observar, vino a él. ¿Qué llegó donde él, hermanos? ¿Hasta cuándo escuchó la voz de Dios? Solamente cuando se hubo acercado. Y esa experiencia será la que va a marcar la vida de Moisés a partir de sus 80 años. Todo lo anterior, emociones. Todo lo anterior le vino al corazón. Todo lo anterior él pensaba. Cuando tiene la experiencia con el Dios de la zarza, su vida fue diferente. De la misma forma, si nosotros tenemos la experiencia con el Dios de la zarza, nuestra vida va a cambiar por completo. Y ya no nos vamos a quedar en Madián, ya no vamos a huir de los problemas ni dificultades, sino que ahora vamos a comenzar a ver cómo Dios va a obrar por medio de vosotros. Dice el versículo 32, primero se presenta a Dios a Moisés y le dice: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Y le dijo el Señor: quita el calzado de tus pies, porque en el lugar en que estás es tierra. Atención a eso. Esa es una figura cultural. Cuando le dice Dios: quita el calzado de tus pies, le está diciendo a Moisés: de aquí en adelante ya no vas a caminar con tus fuerzas. De aquí en adelante quien te va a llevar quien te va a llevar hacia adelante va a ser el Todopoderoso. Tú pensabas que tú eras con tu fuerza que ibas a sacar ahí de Egipto a mi pueblo. Estás equivocado. Quítate los zapatos. Esos zapatos humanos no me sirven. Esas sandalias humanas no me sirven. Lo que me sirve es a un hijo y a una hija humilde que se quiera dejar cargar por Dios y que quiera que Dios lo lleve a donde Él tiene planificado llevarlo. Por eso la vida de Moisés arranca: le era agradable a Dios. Por eso la vida de Moisés arranca cuando ve en esa zarza a ese Dios. ¿Y qué logró hacer Moisés? Miren qué diferencia. ¿Qué pasaba haciendo allá en Madián Moisés? ¿Qué pasaba haciendo? Con los dos bichos, con Séfora su mujer, y trabajando para el suegro. ¿Qué les parece? Haciéndole pisto a Jetro, a su suegro. Únicamente ahí, sin moverse de a un lado para otro. Cuando tiene la experiencia con Dios, miren qué llegó a hacer Moisés. Versículo 35. A este Moisés
a quien habían rechazado diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y por juez? Quiero que subrayen eso, hermanos. A este lo envió Dios. ¿De qué manera? ¿De qué manera lo envió Dios? Como gobernante y como libertador. Miren qué diferencia. En Madián, en un lugar neutro, él se encuentra trabajando para su suegro Jetro. Y después de la experiencia con Dios, ¿de qué lo pone el Señor? De gobernante y de libertador. A ver, hombres que están acá, ¿qué prefieren? ¿Ser yernos mantenidos o gobernadores y libertadores? Es que aquí está a la par mi suegro, pastor. Está bien, no conteste pues. ¿Qué prefiere? ¿Vivir siempre dependiendo de otros o experimentando la gracia de Dios que lo hace llegar hasta donde da su fe? Usted elige. La vida de Moisés cambió cuando tuvo la experiencia en esa zarza. Ya para ir terminando. 36. Este los sacó, habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto y en el Mar Rojo, ¿por cuántos años? Por 40 años. Por eso es que Esteban divide la vida de Moisés en 3 etapas de 40. Y los últimos 40 años de Moisés fueron los mejores. Pero ¿de qué dependía que la vida de Moisés cambiara? A ver, ¿de qué dependía? De la experiencia con el Dios de la zarza. ¿Cómo la logró? Acercándose. ¿Cómo la logró? Quitándose las sandalias. ¿Y cómo la logró? Oyendo la voz de Dios. A partir de la experiencia con el Dios de la zarza, Moisés ya no le tiene miedo a nada. Moisés ya no sale corriendo. Cuando no tenía la experiencia con Dios, sí, salía corriendo. Habían 2 personas ahí que lo amenazaron. Uno lo amenazó y él salió corriendo. Cuando has tenido una experiencia con Dios, ya no le tenés miedo ni siquiera al diablo, porque es más poderoso el que está en nosotros que el que está en el mundo. La pregunta de esta mañana con la cual quiero cerrar es: ¿qué tipo de cristianismo estás viviendo? ¿Un cristianismo de emociones? ¿Un cristianismo en tus propias fuerzas y en tus propias palabras? ¿O un cristianismo que ha tenido esa experiencia con el Dios de la zarza? Si tú tienes un cristianismo de emociones, tarde o temprano vas a huir, tarde o temprano vas a ir a Madián, a un lugar donde no vas para adelante ni para atrás, a siempre seguir viviendo dependiendo de otros. Pero si tú esta mañana dices: Señor, mi cristianismo estos 10 años, estos 5 años han sido emocionales, pero hoy tu palabra me ha demandado que yo debo tener una experiencia contigo. A partir de esa experiencia que tengas, nada ni nadie te va a hacer retroceder. Moisés tuvo conflictos en el desierto, todos los que usted quiera. Le renegó el pueblo a Moisés. Los propios hermanos querían darle golpe de estado. Pero él se mantuvo firme, porque a Moisés no lo sostenían sus emociones, ni sus sentimientos, ni su experiencia, ni todo lo que tenía alrededor. A Moisés lo sostenía el poder de ese Dios que experimentó en la zarza. Esta mañana, si tú te sientes cabizbajo por los problemas de la vida, por la economía, por los problemas en la familia, por los problemas que tienes en el trabajo, es porque estás dependiendo de tus fuerzas. Dios te dice esta mañana: mejor depende del Dios de la zarza, para que una vez lo experimentes, te des cuenta que es más poderoso el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y puedas decir como Jeremías: porque Dios está conmigo y va como poderoso gigante. Démosle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Padre, muchos de los que aquí estamos nos hemos identificado
con la primera etapa, los primeros 80 años de Moisés, de manera emocional, simplemente con cosas que vienen al corazón. Y no hemos pasado de esa etapa, no hemos pasado de esa experiencia, Señor. Experiencia que nos tiene intermitentes, experiencia que nos tiene inestables. Hoy sí, mañana no, este año sí, el otro año no, esta temporada sí, la otra no. Y ahí estamos, huyendo, viviendo en Madián. Dios quiere que esta hora tengas una experiencia con Él. Dios quiere que hoy experimentes al Dios de la zarza que experimentó Moisés. Si esta mañana tú quieres experimentar a ese Dios, ponte de pie, vamos a orar y vamos a cantarle a Dios. Y le vamos a decir que queremos menos de nosotros y más de Él. Porque ya no queremos seguir luchando en nuestras fuerzas. Póngase de pie si usted quiere esta mañana que oremos para que Dios sea el que llegue a su vida y que hoy usted experimente ese poder, esa zarza, eso que arde en su corazón. Lastimosamente tenemos hoy muchas personas que simplemente son emociones. Han perdido el fuego por Dios. Cada día son menos los que les interesa una relación con Dios. Cada día son menos los que quieren orar. Cada día son menos los que quieren leer la Biblia. Cada día son menos los que quieren servir. ¿Y por qué es eso? Porque tenemos mucho cristiano emocionado, pero nunca transformado. Por eso esta mañana, si usted quiere que Dios le ministre, si usted quiere que Dios llegue a su vida y le haga renovar esas fuerzas, ese amor por Él, póngase de pie. Y mientras cantamos esta alabanza que dice: yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Yo quiero más de ti. Y le decimos todos: y habitar en su presencia. Y habitar en tu presencia. Dígale al Señor: menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, Quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti, todo lo que soy, Señor, todo cuando tengo es tuyo. yo quiero menguar para que crezcas tú. Y le decimos: yo quiero más de ti. Le puede cantar al Señor en esta mañana y decirle: y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú, y cada día seré Más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, Te entrego mi voluntad a ti, todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo, yo quiero menguar para
que crezcas tú. Quebranta mi corazón, Quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. todo lo que soy, Señor, Todo cuanto tengo es tuyo, yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad. a ti. Todo lo que soy, Señor, Todo cuando tengo es tuyo, yo quiero menguar para que crezcas tú. Pueden tomar asiento, amados hermanos, en esta actitud de oración. También queremos que el Espíritu Santo toque la vida de aquel que quiera aceptarle en su corazón. Si hay alguien en esta hora que quiera recibir a Cristo, ahí donde está, levante su mano. Vamos a orar con usted. El predicador ha finalizado el mensaje. Es hora que recibas a Jesús como tu único y suficiente Salvador personal. Hazlo de la siguiente manera. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Si has hecho la oración con todo tu corazón, te damos la bienvenida a la familia de la fe. La Biblia dice en Juan capítulo 1, versículo 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hijos de Dios. Te damos la bienvenida a nuestra iglesia. Somos más que una familia. Tabernáculo Bíblico Bautista, Ciudad de Delgado. Dios te bendiga.